Creo que las estructuras flexibles sostienen más que las rígidas. Las rígidas por lo general tienden a colapsarse, entonces no sigo formatos, nunca sigo formatos. Siempre es como más bien improvisación. Entonces ojalá que ustedes también en esa misma libertad, en medio de alcen la mano y entonces podemos hacerlo más como una conversación, okay. No tanto una presentación, sino un compartir. Les voy a contar un poquitito de mí. Yo no estudié artes plásticas, pero en Bellas Artes tuvimos que llevar muchos años de pintura, dibujo y escultura y yo llevé extra. No sabía por qué, pero en realidad las artes gráficas nunca fue algo que quise hacer. Yo quise ser psicóloga y no entré a psicología. Qué lindo. Yo creo que quería entrar a psicología porque yo tengo una enfermedad mental en el sentido de he sufrido depresión toda mi vida. Y entonces muchas veces cuando el ser humano está en conflicto o no entiende qué es lo que le está pasando, quiere entenderse, ¿verdad? Entonces yo creo que mi deseo por querer estudiar psicología era más un deseo por entenderme a mí misma. Sin saber que como no entré a psicología, hice el examen de Bellas Artes porque mi papá me dijo, algo tenés que hacer el examen de Bellas Artes. Y yo, pero si yo nunca he agarrado lápiz, ¿qué voy a hacer yo de Bellas Artes? Hice el examen y por milagro de Dios, de verdad, pasé el examen para sorpresa de todos y me enamoré de las artes. Estudié artes gráficas porque mi hermana estudiaba artes gráficas y yo como ya no iba a estudiar psicología, como que estaba ahí sin saber qué estaba realmente haciendo ahí. Me gradué, no me gradué en la UCR, me gradué en el Averitas porque al final de cuentas hice como el traspaso y era como más corta la carrera y bueno, me gradué y monté un centro de desarrollo creativo para niños porque mi mamá era bailarina y daba terapia de danza a niños con problemas y a mujeres de la cárcel y mi mamá siempre fue una persona que se involucraba con la comunidad y eso permea, ¿verdad? Dentro de quienes somos nosotros, ¿verdad? Entonces, monto este centro de desarrollo, tenía gente con niños con mucho poder adquisitivo y lo tenía como un cromito, pero eso me daba permiso de becar a niños que no tuvieran recursos, niños con síndrome de Down y con autismo y con todo eso lo daba de gratis porque era parte de mi ADN, ¿verdad? Era parte de mi mamá. Quedo embarazada, me caso, quedo embarazada y mis embarazos son de altísimo riesgo y el doctor dijo, o usted se cuida y para tener estos, ¿verdad? Para tener el primero, y si él tiene que cerrar el negocio. Y cerré el negocio y tuve mi primer hijo de súper alto riesgo. La segunda fue de mucho más porque el problema se me iba agravando. Y en el tercero, que en realidad médicamente me habían pedido no tener más hijos, que embarazada por el Espíritu Santo. ¡Ay, Dios! Otra, ¿verdad? O sea, yo mucha práctica. Doctor, y decirle, ¿esto cómo sucede? ¿Qué sucedió? No. Explíqueme, por favor. Pero y mi esposo me decía, no, es imposible. Imposible. Es imposible. Yo estuve ahí, eso es imposible. Bueno, es que quedé embarazada y hijo negado, hijo pintado, igualitito. Qué lindo. Entonces nació mi hijo, pero en el tercer embarazo mi cuerpo ya no daba. Wow. Por toda la parte de depresión y eso, me había hundido en un mundo muy oscuro y físicamente mi cuerpo por un montón de problemas comenzó a colapsar hasta que me dio paro respiratorio el día que nació mi hijo. Y ahí comienza mi historia de arte. ¡Wow! Entonces, ¡Wow! Ve hasta que estoy es lo más lindo que escalofriada. hace Dios, ¿verdad? Porque en realidad todo lo que todos los síntomas o las cosas que me habían sucedido hasta ese momento no tenían sentido, pero el volver a nacer, el querer morirme toda la vida y de repente enfrentarla, ¿verdad? Es diferente cuando uno dice aquí me entrego, porque eso es lo que me tocaba, tenía 2 hijos, mi mamá me decía luchar,
Y yo dije, no, estoy muy cansada, eso fue lo que le dije a mi mamá, estoy muy cansada. Y me entregué al proceso de muerte, todo el mundo la aceptó, me quitaron la potestad legal de decidir, y esa locura maravillosa en la que entré me abrió un mundo precioso, la verdad, porque me di cuenta que la vida no es solo lo que vemos, no es solo, sino que hay otras realidades que en la locura podemos accesar porque tenemos permiso, pero en el día a día las personas no tienen ese permiso. Adelante. Claro. Buenas. Adelante. Gracias. Entonces, me da el paro respiratorio, el producto nunca iba a nacer, entonces por eso fue que yo, parte de mi entrega al proceso de muerte fue porque mi hijo no iba a nacer y regreso del paro respiratorio y me dan a un bebé perfecto. Ay, qué belleza. Y entonces el doctor ahí me dijo, yo no sé qué es lo que acaba de pasar, ¿verdad? Porque había estado muerta 7 minutos. Se tiene que llevar al bebé al hospital de niños para ver cómo está y usted tiene que recuperarse. Y toda esa semana que estuvo mi hijo revisándolo, porque verdad, pues, yo estuve muy medicada y entonces podían nacer sin cerebro y sin corazón y sin extremidades. Y entonces cuando me dicen se lo van a llevar, el miedo mío era, ¿y ahora cómo está por dentro? ¿Verdad? Y una semana después me lo dan y mi deseo de vivir fue el primero de mi vida. O sea, este anhelo de vivir, ojalá que muramos muchas veces en la vida de forma simbólica para volver a nacer muchas veces en esta vida. A mí me tocó a la brava, ¿verdad? Aprender a la brava, pero eso le dio todo el sentido a mi vida, porque yo quería pintar, yo quería comer, yo quería bailar, yo quería vivir. Y el arte, me sucedió algo maravilloso, fue que comencé a soñar. En el medio de la noche, de repente aparecía una imagen y si no la pintaba, el sueño se repetieron como tareas. Entonces comencé a canalizar, que yo lo llamo canalizar imágenes por algo superior a mí, que así es como lo veo yo. Y entonces comienzo a interpretar estos sueños. Primero soñé con caballos y qué significa el caballo en la religión, en la historia, en diferentes religiones, ¿verdad? Porque todo es arquetipal, ¿verdad? Los arquetipos uno los puede investigar en muchísimas formas. Entonces primero soñaba con caballos y tuve una época que pintaba caballos, después tuve una época que pintaba flores y qué significan las flores, y después el cuerpo femenino, y de repente, hace más o menos 8 o 9 años, comencé a soñar puntos y rayas. Todo lo anterior lo podía investigar, podía meterme en libros de historia y qué significa una flor ¿verdad? Para los musulmanes, para los hebreos, para los católicos, para qué significa un pájaro, qué significa un caballo, qué significa, todo eso lo podía investigar, pero un punto y una raya. Y yo volví a ver arriba y yo dije, mándenme instrucciones porque yo no entiendo nada, no entiendo, o sea, puntos y rayas, y yo pintaba puntos y rayas y la gente, los curadores de arte, me decían, porque yo comencé a exponer de casualidad, yo nunca quise ser artista, sino que quisieron que fuera artista. Muy bien. Y entonces, yo lo acepté. Comencé a pintar toda esta serie de arquetipos y cada vez que iba a marcar un cuadro en la galería me decían que alguien lo quería comprar. Entonces comencé a vender antes de exponer y comencé a exponer por invitación, el Calderón Guardia, y yo decía, ok. Y comencé, pero nunca fue como que quise ser artista, sino que nada más fue como sucediendo esta magia que se salía de mi control. Pero lo lindo era que mientras yo pintaba, yo estaba bien. Mientras yo pintaba, todo eso que sufría yo por dentro, porque yo sentía cuando yo era joven que cargaba la tristeza de la humanidad. O sea, mi nivel de sensibilidad es exagerado. Yo siento todo, siento la energía, yo siento todo. Entonces, comienzo a investigar en el proceso que me estoy convirtiendo en artista, también comienzo a entrarme en temas espirituales. Entonces me vuelvo primero cristiana y después me encontré respuestas de mis preguntas
en el cristianismo, y entonces estudié el Cábala y estudié todo lo que pude estudiar, todas las religiones que ustedes se imaginen, todas las filosofías para tratar de entender qué era lo que yo estaba experimentando, sin entender que todas las religiones de lo que hablan es de que Dios es una relación personal. Y que lo que había estado haciendo con el arte era crear una relación personal con Dios. Cuando yo comienzo a soñar estos puntos y fallas que no entiendo, una curadora de arte me dice, enséñame qué es lo que estás haciendo, y yo no entiendo nada. Yo le digo, ¿cómo le voy a explicar? Si no le puedo enseñar nada. Y me dice, pero enseñar, no puedo porque no tengo nada, o sea, ¿qué le voy a explicar? Y me dice, describímelo. Y yo, bueno, ok, hizo unos puntos con unas rayas y se mete ya en internet y me enseña imágenes, sinapsis neuronales. Lo que yo, la enfermedad, el desbalance químico que tengo yo, mi depresión es química, y lo que no produzco son sinapsis neuronales. Entonces cuando ella me enseña esas imágenes y yo las vengo pintando por más de un año y son las mismas, como si yo me hubiera metido en la computadora, yo dije, es increíble que lo que me están enseñando en el sueño es que mi cerebro, al crear arte, se conecta de una manera diferente a los procesos naturales de las personas. O sea, yo tengo 25, 26 años de no tomar medicamentos de ningún tipo, que a mí me habían diagnosticado tomar antidepresivos para el resto de mi vida y ansiolíticos. No tomo mientras haga mi tarea. Si yo hago arte, todo está bien. Eso es lo único que me piden de arriba. Usted haga arte. Entonces yo comienzo a investigar sobre esto de las sinapsis neuronales y qué es lo que yo estoy pintando. Pero en eso, yo que soy una jardinera, o sea, que amo la naturaleza, me doy cuenta que las raíces se comportan de la misma manera que mi cerebro, y que el sistema sanguíneo de mi cuerpo se comporta de la misma forma que mi cerebro. Y que cuando uno ve imágenes de las estrellas cuando explotan y los planetas están siendo creados, son las mismas imágenes. Y yo sí me he dado cuenta de algo, y es que cuando Dios me habla a mí, por lo menos, ¿verdad? No quiero hablar mucho de Dios porque no quiero entrar en un tema religioso, pero para mí Dios es todo. Sí, entonces no puedo no hablar de Él. Entonces cuando yo veo que estas imágenes suceden en mi cerebro, en mi sistema sanguíneo, en las plantas y en el espacio, me doy cuenta que Dios nos está tratando de decir algo que no estamos entendiendo. Y comienzo a mapear relaciones humanas. O sea, matrimonios que están rotos, los vuelvo a tejer con las líneas. Qué lindo. Pongo la gota, digamos. La primera vez que hice arte relacional me llamaron del centro comunitario de Guanacaste. Los pescadores habían perdido sus trabajos, había aumentado la violencia doméstica en las casas, y entonces yo lo que hice fue invitar a las familias a llegar y a poner puntos y rayas y a reconectar. Y mientras ponían esos puntos y rayas y las reconectaban, intencionaran, como si fuera una oración, que esas gotas significaban lo que quería transformar, y las rayas era la forma en que esas vinculaciones o esas historias se iban a transformar. 2 horas después tocaron la puerta a la policía diciendo que habían tenido que despedir una compañía de seguridad en un hotel y que necesitaban 9 guardas de seguridad para cuidar el hotel. Esos 9 pescadores que no tenían trabajo consiguieron trabajo en la noche. Qué bueno. Yo no digo que uno haga magia, yo creo que nosotros somos magia. Exacto. Entonces, que lo que nosotros intencionamos, si usted le pone un valor a lavar los platos, en lugar de decir estoy limpiando esta cochinada de comida, usted dice, Dios limpia mis pensamientos, ayuda a que las personas, si uno le da valor a la acción se vuelve algo sagrado, lo que sea que hagamos. Si estamos barriendo el piso y se lo estamos ofreciendo a Dios y hacemos el mejor trabajo, ahí se vuelve algo sagrado. Todo lo que uno haga intencionado se vuelve sagrado. Entonces yo comienzo a dar estas clases entre más recibo, digamos, entre más exposiciones se me abren, entre más ventas se me aparecen, entonces más arte relacional doy.
trabajo con las cárceles, con los adultos mayores, con los orfanatorios, y voy y construyo a partir de la herida. Todos tenemos heridas. Y yo creo que el arte tiene un poder maravilloso de reconectarnos y de sanarnos. Entonces, para mí, no puedo ver el arte más que otra cosa que un método de sanación. Entonces, en un resumen les cuento de dónde nace mi arte. Entonces, comienzo a pintar sinapsis neuronales y comienzo a pintar hongos que se comportan con estos mismos patrones de puntos y rayas, sistemas sanguíneos, comienzo a hablar de la naturaleza a través del arte, me vuelvo una apasionada activista sobre la naturaleza y temas de la mujer. Y comienzo a hablar a través del punto y la raya como si fuera un lenguaje, una caligrafía con el que estoy dejando un mensaje. Entonces el arte, para mí el arte no es solo hacer cosas bonitas, sino hacer cosas significativas, que signifiquen algo. Hoy en día el arte contemporáneo eso es lo que trata de hacer. El arte conceptual lo que trata es que el significado de la obra sea más que solo belleza, sino que tenga una causa, un mensaje. Muchas personas dicen que es esta tontera, ¿verdad? Eso no es arte. Uno no sabe qué es la investigación detrás que hizo este artista para llegar a algo que tal vez parece tonto, pero lo tonto es que realmente en esta época todo recae en la vista. Estamos absolutamente conectados con el celular, vemos y vemos cuántas imágenes. Si yo les voy a hacer un ejercicio, si yo les digo, por ejemplo, digamos, ¿cómo estuvo el atardecer de ayer? ¿Cuántas personas me puede decir que se recuerda cómo era? Tal vez algunos lo vieron. El atardecer. El atardecer de ayer, nublado. Bueno, no hubo atardecer. Y lo que vos viste probablemente no fue lo que la otra persona lo vio, y tal vez lo que viste lo combinás con una imagen de algo que viste en una revista, o lo que vos recordás del atardecer de ayer en realidad es de una película buenísima que viste. Entonces, en realidad el recuerdo visual no es acertado. O sea, lo que vemos no necesariamente es la realidad. Hay una tribu indígena que se llama los Diné, que hablan al revés. Cuando hablan de la noche, en realidad están hablando del día. Cuando están hablando del día, en realidad están hablando de la noche. Porque dicen que en la noche, cuando uno no puede ver, uno puede escuchar, uno puede oler y uno puede sentir. Y todo esto se nos ha olvidado. Lo único que hacemos es ver y ver y ver y ver. Y ya la vista está saturada. Si yo les digo a ustedes hamburguesa, entonces, o café, entonces ya las papilas gustativas se expanden. Aunque ustedes no lo estén oliendo, se pueden imaginar a qué huele el café, a qué sabe, a qué se siente. Y esa palabra, solo una palabra, café, ya produjo toda una experiencia en ustedes en este momento. Entonces me doy cuenta de que por más de que yo estaba pintando estas cosas, ¿verdad? Estos puntos y rayas con muchísima intención y investigación y todo, muchas personas lo veían y decían, no entiendo. No entiendo, ¿verdad? Y yo decía, sientan, pero ¿cómo hago para que alguien sienta lo que yo sentí al pintar? Es muy difícil. Entonces me dijeron que mi papá parecía que se iba a morir y yo me sentí desconsolada y me di cuenta que el arte ya no era suficiente, que lo que necesitaba era ¿qué pasa si mi papá no me puede abrazar? O sea, ¿qué voy a hacer yo sin el abrazo de mi papá? Entonces construyo una pieza tejida con puros puntos y rayas, porque cada intersección de un hilo con otro hilo crea un punto, puros puntos y rayas que comienzan a tejerse y crean un espacio. Entonces, uno al entrar en el espacio tiene una experiencia sensorial. Hay aroma, porque por lo general hay materia que huele a algo, o le pongo un difusor con un aroma que tenga algo. Uno la puede tocar, que la gran mayoría de las obras de arte uno no las puede tocar. Uno la puede, ¿verdad? Uno puede acostarse, puede sentarse, puede bailar si quiere adentro, porque era como de este tamaño de algo, ya no, ahora está en Miami.
Y comienzo este proyecto que se llama Espacios Habitables. Entonces para mí eso es como ahorita lo que más me conocen en el mundo del arte por mis instalaciones, pero mis instalaciones nacen de una necesidad por volver al ser sensible. Yo no quiero que solo que vean, yo quiero que sientan. Porque hoy en día hablamos de temas de empatía, de respeto, solidaridad, todas esas cosas, hablamos muy bonito, pero a la hora de la hora no sentimos. Sí, es cierto. No sentimos. Las personas ven asaltando a alguien y no sentimos. Una imposibilidad de poder ayudar a alguien, nadie siente. Sí sienten, pero nos comen miedo. Deshumanizado un poquito. Estamos desconectados. Sí. Entonces, todo lo que yo venía haciendo por años, que era poner puntos para conectarlos con rayas, cobra sentido en algo como esto, porque ya no se trata de que hablar de conectarnos de nuevo, sino sentir conectarnos de nuevo. Así es. Entonces, qué belleza. Ahí comienzo un poquitito. Aquí está Qué belleza, qué lindo. Esto Sí. es como un poquitito de mi trabajo, ¿verdad? Que he expuesto en realidad tengo más de 200 exposiciones colectivas y más de 25 exposiciones individuales. Este está un poquitito desactualizado, pero moderadora de experiencias de arte relacional, ¿verdad? Lo que les estaba hablando. Después, ¿verdad? Estos son los temas que yo abarco: el dibujo, la pintura, las instalaciones, el arte textil, las experiencias de arte relacional. Y bueno, algunos de los museos y galerías que he expuesto, en realidad he expuesto aquí en Costa Rica en todos los museos importantes. Sí, en Polonia, en Dubái, en Estados Unidos, en Alemania, en Italia. He estado por un poquitito por todos lados sin querer, pero agradeciendo. Eso es Dios que hizo. Sí, Así amén. es. Divino. divino. Ay, bendito sea Dios. O sea, ¿qué te puedo decir? Por... Dios, de verdad que mientras yo haga mi tarea. Alessandra, perdón. Y el transportar, que es... Ahora nos contás un poquito cómo los transportás, porque... Sí. La primera instalación okay. hasta más o menos. Entonces este se llama el observatorio y como les digo es un lugar a donde la primera vez que lo construí entré y me senté y me abracé y lloré pensando que mi papá se iba a ir, todavía está vivo. Amén. Eso fue en el 2020 y me abracé y me mecí hasta que me di cuenta de que estaba conmigo. Y eso es tan importante. Sí. Muchas veces nos sentimos solos porque esperamos que alguien nos dé ese abrazo, que ese alguien nos haga sentir conectados, o algo de afuera nos haga sentir conectados, cuando en realidad la primera conexión debería de ser eso. Un gesto tan sencillo como para decir, aquí estoy, todo va a estar bien, ¿verdad? O sea, todo he viajado, todo lo que he sufrido, porque todos hemos sufrido, y regresé a casa, estoy acá. Es la primera vez en mi vida que puedo decir eso, que en realidad ya a los 56 años que uno pueda llegar y decir, ¿verdad? Por fin, o sea, un viaje muy largo. Entonces, esta es una de las instalaciones, esta es una ventana, porque yo lo que quería era entrar, pero ver más allá, ¿verdad? Entrar en el espacio y ver más allá. Toda la pieza es como un capullo. Toda la pieza está hecha de circulitos de este tamaño, y un circulito unido a otro circulito y a otro circulito y a otro circulito va tejiendo esto. Tejidos. Un ser humano unido a otro ser humano puede transformar el mundo entero, pero todavía no nos estamos dando cuenta del mensaje. Este fue una artista que necesitaba, ella hace una exposición, en este cubo, ella es fotógrafa, ella metía personas con historias de trauma
adentro para que escribieran su historia de trauma. Y me dijo, Ale, ¿qué puedes hacer con eso? Y yo cuando vi esa caja y me metí en esa caja, salí, pero así llorando, ¿verdad? Porque yo soy... Te llenó. Me drenó, me sensibilizó y yo dije, voy a hacer un árbol. Porque el árbol como nosotros está conectado con la tierra, pero aspira al cielo. Árbol de Entonces, luz. todas estas historias que están adentro, se las entregué Se a Dios transforman. y se las entregué a la tierra. Está tejido de puras enredaderas que las volví a tejer yo. Entonces es materia muerta que le doy otra vida. Desde mi propia historia personal, ¿verdad? Siempre vas a ver, todas son mujeres. Esta esa es preciosa. En el Museo de Arte Costarricense se llamaba Matriz Sagrada y la idea era entrar en ella como si entráramos de nuevo al vientre de nuestra madre, pero no la madre física, sino la madre cósmica, ¿verdad? O sea, la creación de la vida. Y entonces tenía un sonido especial, tenía un aroma, tenía cierta luz, era como media así, media cósmica. Entonces las personas, yo a veces llegaba al museo y me encontraba personas sí, qué lindo. meditando o abrazando. Es la isla enorme. Sí, enorme. Ay, qué belleza. Era todo el espacio. Era un espacio como este cuadrado, solo que de doble altura. Entonces las personas entraban en este laberinto y era como, ¿verdad? Como esta sensación que me voy a perder para encontrarme. ¿Verdad? Una vez necesita perderse, sí. ¿verdad? Para encontrarse a uno mismo, ¿verdad? Este estuvo en el museo de hoy. Este se llamaba Lluvia Sagrada, Lluvia de Lágrimas, perdón. Y fue muy bonito porque a mí me invitaron al museo a exponer y la curadora de arte me dijo, Ale, ¿dónde te imaginas tus piezas? Y yo cuando entré y me asomé por ese balcón enorme, porque era un balcón, era 3 pisos para abajo, y este monstruo de museo, y estaba lloviendo, era pleno invierno, y estaba lloviendo, y todas las goteras de la Plaza de la Cultura estaban cayendo adentro del museo. Y esa parte del museo estaba llena de basureros, sosteniendo todas las goteras de la Plaza de la Cultura. Ay, wow. Y yo me asomé y me le quedé viendo y me dice, ¿ya viste qué problema? Y la voz es precioso. Y ella viendo y me dice, no entiendo. Y la voz es que imagínate, la Plaza de la Cultura está arriba. Adentro de la institución del museo donde se resguardan los tesoros nacionales. Es poético. Y me dice, ay, Alessandra, o sea, no entiendo, no se puede usar, ese espacio entero está deshabilitado. Y le hago yo, no, yo voy a hacer una obra de arte con eso. Entonces construí estos cuencos que me traje en Nicaragua, que en Costa Rica no hacen pailas tan grandes de chicharrón. Las laminé en oro, las tejí por abajo, las senté en camas de carbón y permití que las goteras del museo, todo el agua que caía en invierno al museo, desaparecí los basureros y esta pieza se volvió una constante plegaria donde mi intención era limpiar la cultura, ¿verdad? O sea, entonces volvemos a lo mismo, podemos ver y entrar al museo y ver basureros y decir, qué desastre, qué problema, o decir, wow, yo con eso puedo hacer algo hermosísimo. Y todos, si ustedes ven, estos son ramas de mi árbol que me obligaron a sacrificar, entonces lloré el árbol y todo el proceso, entonces corté el árbol, las ramas, y todo después fui usando las ramas hasta quemar el mismo carbón. O sea, algo que yo amé me ayudó a construir estas piezas. Entonces siempre hay algo de mí que trato de dar, ¿verdad? No es nada más, ¿verdad? ¿Verdad? Que le digan a uno, ay, bravo, qué éxito. No se trata de eso, se trata de algo muchísimo más grande. Es una relación conmigo misma, con Dios y con los demás, pero no con... A mí cuando las personas me dicen, qué éxito, usted, qué famosa, yo, ¿qué es famosa para usted? Exacto. Porque famosa para mí es Leonardo da Vinci. Yo aquí en Costa Rica, ¿me entiendes? Mujer costarricense, centroamericana, ¿verdad? Si uno se pone, no son famosas,
soy una persona que la está pulseando, que cree en lo que hace, ¿verdad? Que quiere genuinamente compartir con los demás. Y eso para mí es éxito. Exacto. ¿Verdad? Pero el éxito se mide desde diferentes cintas métricas, ¿verdad? Bueno, entonces, ahí está el agua, la clase de la cultura, las laminé en oro, las tejí y las repetí con las ramas. ¿Y la luz que se ve era natural? Es que es... Por ser laminado. Sí, Qué lindo, sí, precioso. Entonces, Parece luz. Volvieron los basureros. La ponen todos los inviernos. Sí, porque basureros con diamantes. Sí. ¿Viste los diamantes? Esta pieza también está en el Museo de Oro y la construí, es una vagina gigante, se llama Memoria del Cuerpo, porque yo como mujer, yo no puedo hablar por todo el mundo, pero puedo hablar por todo lo que sí soy. Y soy mujer y a mí me hablaron de mi cuerpo de una forma que yo no quiero hablar de mi cuerpo así. O sea, yo no soy un objeto sexual, soy un lugar sagrado. Entonces, si uno la ve a ella, ¿verdad? Uno puede decir, es una vagina, pero también hay una virgen ahí, ¿verdad? Hay lo sagrado femenino. Ahí lo vi. Hay muchas cosas más allá de eso. Todo para mí significa algo. Esto está agarrado de una mata de palo. Entonces, construir a partir de una herida, o sea, de algo, ¿verdad? La mujer se la ha tratado de minimizar y de sexualizar y de muchas cosas negativas. Entonces, a raíz de esa mata de palo comienzo a construir algún tejido con la fibra de bambú, la dejo con ramas, le pongo mechas de palo de piso teñidas con café. Wow. Qué impresión. Le pongo mechas de palo piso teñidas de café y lleno el piso de granos de café. Entonces, ¿por qué el café? El café en las culturas ancestrales se conocía como el oro líquido. Las mujeres somos líquidas. Lloramos, tenemos el líquido amniótico, menstruamos, somos líquidas. Las mujeres, absolutamente todos los seres humanos somos líquidos, hombres y mujeres por igual. Pero bueno, en mi caso, ¿verdad? Yo siempre hablo desde lo que soy, trato de hacer esa honestidad. Las mechas de palo piso es porque yo oí muchísimas personas durante mi vida que hablaban, ay, esa mujer le huele, y el pescado, y ese montón de palabras que se le dice a las partes íntimas de la mujer cuando estamos hablando de que Dios hace todo perfecto. Hasta, ¿me entendés? El olor significa algo. El pelo púbico significa algo. Hablo de las cosas por lo que son. Por eso se llama memoria del cuerpo, porque trato de hablar de mi cuerpo de una forma natural. Porque no tengo que sentir avergonzada de lo que Dios hizo perfecto, ¿verdad? Entonces, estas mechas de palo piso, ¿verdad? Teñidas en café, primero eran suavecitas, entonces las personas a la hora de entrar sentían suavecito, era flexible, ¿verdad? Como lo es la cabina. Exactamente. ¿Verdad? Somos flexibles. Entonces, había personas grandes que entraban, o altas y todo, o sea, se adaptaba a la persona que entrara, no tenía discriminación. El café acá es para hablar, ¿verdad?, del oro líquido, y tenía una luz y un hilito arriba con 7 semillas de aguacate, que 7 es un número sagrado, que es eterno, y entonces es la vida eterna. Entonces es qué simbólico. eso, y las personas entraban ahí. Tuve una experiencia lindísima con esta pieza porque las personas entraban, muchos lloraban, ¿verdad? Porque se recordaban de la mamá que murió, o una señora entró y la hija le decía, mamá, ya salí, y ella con los ojos cerrados le decía, no puedo, Wow. comenzó a llorar, y la hija le decía, mamá, pero abrí los ojos y salí, no puedo, dame la mano, no te la puedo dar porque se me va a desmontar otra vez. O sea, se recordó que cuando al nacer la sacaron, la ayudaron a sacar, le habían desmontado Wow. El hombro. Entonces, después un señor entró y se puso a llorar, y yo lo puedo ayudar, pasarlo, y me dijo, tengo cáncer terminal y me estoy muriendo. Y en este momento estoy regresando. Entonces,
Disculpe. Sí, no se preocupe. Entonces esas experiencias que yo misma no puedo ni siquiera anticipar, ¿verdad? ¿Qué le va a suceder a la otra persona al sentir? Estamos tan desacostumbrados a no sentir que cuando sentimos de repente nos vulnerabilizamos y esa vulnerabilidad es hermosísima y es poderosísima. Digamos, llevaron un grupo de mujeres rescatadas de la calle de prostitución y cuando entraron, la gran mayoría, eran como 15 y la gran mayoría lloró y una de ellas me dijo, yo no sabía que mi cuerpo podía ser sanado. Oh, ¿Verdad? qué fuerte. Estos diálogos que las piezas suscitan, ¿verdad? Como les digo, no los puedo... Este está inspirado en un nido de oropéndula. Entonces yo lo que pasa es que, ¿verdad? Aprendo, a mí nadie me enseñó a tejer, sino que los pajaritos, yo vi como historia ecológica, ¿verdad? Llevé un cursito ahí de una forma y lo que he hecho es desarrollar un método propio para construir en el aire. Eso es lo que yo digo, yo esculpo. ¿Cómo hace usted para crear una ola? Yo nada más veo en el aire la forma y comienzo a tejer a raíz de la forma que no se ve. O sea, nadie ve, llega a un espacio y las personas ven el espacio, pero como en el Museo de Oro la gente ve los basureros, yo lo que vi era unos contenedores que sostenían el agua, ¿verdad? Es igual. Entonces construí un nido para que las personas pudieran entrar en él. Qué lindo. Ay, qué bello. Entonces, volvemos a lo mismo, tenía sonido de pajaritos, tenía un ventilador adentro, hermoso. Entonces cuando uno entraba sentía el viento, entonces para sensibilizar la piel, había plumas por todo lado alrededor, entonces cuando uno caminaba las plumas se movían y las sombras se pintaban por todas las paredes. Entonces no solo sucedía algo aquí, sino que en la oscuridad, en las sombras, también sucedía otra vez. Entonces, dicen que donde dos o más personas oran, Dios está presente. Así para es. mí es una oración replicada, ¿verdad? O sea, ¿verdad? Se Totalmente. manifiesta Qué Como una belleza. discoteca. Qué lindo. Bueno, Me encanta. esta me la cargaron para el Uy, centro qué comercial en belleza. la avenida Escazú y entonces nada más es una pieza, pero a lo que vengo es que esta no era una pieza de la serie de espacios habitables, pero sí como una obra de arte puede transformar un espacio, ¿verdad? Entonces la gente llegaba y se tomaba fotos, la buscaba, y ¿verdad? Esa experiencia que una pieza de arte puede causar en un ambiente, ¿verdad? Disculpe, ahí también yo me imagino que ellos empezaron de cero, ¿verdad? Su negocio, y entonces era como cómo fueron progresando en su negocio. Porque Sí, la Toyota empezó muy pequeña. Sí, en realidad no era para la Toyota. Para el centro comercial. Era el centro comercial en el centro. La bueno, Toyota era un local que quedaba al lado. No, Pero en está ese todavía. espacio, sí, pero en el espacio era... Y la obra, después de que pasa un tiempo, ¿la dejas ahí o la pasas a otro lado? ¿Cómo la transformas? Gracias a Dios, las transformo en otros Las transformas. objetos. Perfecto. O sea, son entes vivos. Ok, Es un exacto. tejido flexible, la misma obra la puedo anudar y hacer una lámpara gigante. Perfecto. Sí. Una consulta, al ver esas obras tan grandes, ¿cuánto tiempo tarda usted? Y usted tiene un taller enorme, me imagino, para poder trabajar tengo eso. un taller muy grande. Por lo general, si lo hago yo sola, una obra, digamos, como esta dura un mes. Claro. Qué Y locura. una obra como esta duró 3 meses. Claro. Sí. ¿Cuántas horas al día? Más o menos un promedio de 8 horas al día. Sí, un trabajo. Claro, es un trabajo. Qué Y belleza. muchas lesiones de espacio. Eso te iba a decir. ¿Y tenés alguna ayuda de alguien Entonces, a veces? Ya, gracias a Dios, estoy en una etapa de mi arte donde no solo es todo esto que sucede en los museos y en las galerías, que es, digamos, mis investigaciones y las cosas que yo quiero hacer, pero otra, la gente lo ha comenzado a ver como un producto de diseño. Ok. Entonces me contratan hoteles para hacer instalaciones Qué lindo. para ciertos lobbies o para un festival de música me contratan y ahorita les voy a Qué enseñar. belleza. Entonces ya hay una parte de mi arte que sí se está volviendo con
material, entonces ahora tengo 2 asistentes Qué bueno. que están trabajando conmigo y entonces estamos haciendo esta otra línea como un poquito más comercial que después también se las voy a enseñar. Esto fue muy lindo porque yo tengo cualquier material, ¿verdad? Yo las sacaba de enredaderas. Ya saben, Los bejucos. todo. Ay, ¿usted? Porque en mi casa hay miles. Ella. Yo Yo se los regalo. Sí. Ve, siempre vamos ahora a ella le toca dar Land Art este semestre conmigo. Pero yo tengo montones de eso. wow, Ha sido en beginner. Tenemos que cogerle el para regalárselo. Sí, bueno. Entonces, Gracias. este es un artista que vino a hacer una exposición de España y era una exposición cero emisiones de contaminación. Entonces, los artistas no vinieron a Costa Rica. Ni podían mandar la obra porque es de una complejidad terrible. Entonces, me llamaron para poder ser las manos de esta obra artista. Claro, no bajo su instrucción porque yo tengo mi forma y mi método, entonces yo lo que le hice fue como sugerirle lo que tenía yo de material y cómo podía yo ayudarla a intervenir, porque ella lo que tenía ella lo que quería era disfrazar un tanque plástico un tanque de agua. Entonces yo lo que hice fue hacer un nido y con tinajas para ponerle a los pajaritos, entonces el tanque de agua para los seres humanos y también Sí. un poquito de agua, crear un hábitat para los pajaritos también. Wow, qué bueno. Después este fue otro de la cartonera, entonces para la feria de diseño. Qué belleza. Una gente de España. Me contrataron el año pasado la Escuela de Artes Plásticas de Guatemala para celebrar el Día de la Tierra. Habitable. Para celebrar el Día de la Tierra y entonces construimos en colectivo un volcán. Les enseñé a los estudiantes a hacer mi técnica y juntos creamos el textil y la estructura para crear un volcán. Qué lindo. Y hablar del medio ambiente fue hermosísimo, llegó todo el país, fue un llamado a nivel nacional, llegó prensa de todas partes, vinieron activistas, se sentaron adentro de la pieza, hablamos de temas ambientales adentro, muy lindo. Como el arte también puede propiciar encuentros. Y volvemos a la sombra. La sombra es una parte muy importante dentro de mis instalaciones porque trabajo el tema de mi propia sombra, ¿verdad? Tenemos, usted dijo, nos da miedo, nos da miedo. Fue ella, sí, nos da miedo. La sombra nos da miedo y en realidad la sombra no debe darnos miedo. Eso es verdad. Exactamente. Sí. Y además la sombra nos enseña lo que no podemos ver. Y nos acompaña. Entonces sí, y la sombra es nuestra aliada. Sí, nos acompaña siempre. Es nuestra aliada, a mí me inspira. Veo cosas que no veo solo en el objeto, ¿verdad? Veo otras dinámicas, otro tipo de lenguajes, otro tipo de conexiones. Sí. Entonces, el trabajo de la sombra para mí, ¿verdad? A nivel psicológico de da risa, pero ya con los años y con el arte estudié psicología. Claro. Y es tu terapia. Sí, es mi terapia, ¿verdad? Claro. Lo que quise en un inicio lo logré, pero la forma fue diferente a la que yo pensaba. Cierto. Entonces sí, el trabajo de sombra es muy importante y también hablarle a las personas de eso, ¿verdad? Que a mí una vez un maestro espiritual me dijo, vea, voy a preparar una cosita, un té, pero yo quiero que se vea en el espejo y converse con vos para ver qué es lo que necesitas trabajar. Y yo estaba en esa silla y no me quería levantar. Y decía, ay, el espejo, no quiero ver el espejo. Y de verdad me quedé como 5 minutos sentada en esa silla. Y yo dije, no, va a llegar el señor con el té, ¿verdad? Y yo así me miro a la chica, entonces me acerco al espejo y apenas me veo en el espejo y adiós. Ah, qué lindo, wow. A veces tenemos tanto miedo
de vernos a nosotros mismos, de vernos a los ojos, de ver nuestro interior, nos asusta. Yo creo que nos asusta porque existe tanto potencial. O sea, podemos ayudar a tantas personas de diferentes maneras si viéramos las cosas diferentes, pero nos asusta que la otra persona va a querer o no va a querer, el rechazo, la aceptación, la crítica. Imagínense en el mundo del arte, la crítica es despiadada, porque es despiadada. Uno no puede hacer las cosas para agradar a los demás. Yo agrado y Así es. y de ahí comienzo. No siempre agrado de la misma manera, o sea, a veces lo hago cansado, ahorita estoy muy cansada, estoy ocupándome de mis papás y la salud y cambiándolos de casa y todos mis hermanos viven alrededor de todo el mundo y yo soy la única acá y no me parece justo y estoy cansada y se vale. Entonces hago lo que puedo con lo que tengo, ¿verdad? El camino de humildad y el camino del arte más que todos, porque es difícil tener oportunidad de exponer, es difícil la oportunidad de vender, es difícil que las otras personas les guste, es difícil, pero no hay otra opción que ver el espejo, no hay otra opción que enfrentar lo que nos cuesta, no hay otra opción. Entonces el arte siempre es esa oportunidad. Esta otra pieza estuvo en la Galería Nacional. ¿Verdad? Las personas me decían, ay, pero eso te sé. No importa, ¿verdad? Porque cada persona va a ver lo que le es familiar. Yo lo que quería era crear igual una cuevita donde poderme acostar, poder ver la lámpara que está qué belleza. ahí y experimentar el espacio entero como la instalación, no solo lo que tejí, sino el espacio entero. Entonces lo llené de astillas de pino, difusores de aroma de pino, lámparas, luz que nos guían para llegar a este lugar y podernos encontrar con nosotros mismos. Esa búsqueda constante mía de quererme encontrar conmigo misma es una necesidad que yo creo que no se va a ir y ojalá que invite a otras personas a reencontrarse con Muy sí bien. mismos, porque nos desconectamos. O sea, hoy estoy conectada y mañana no. Exacto. Yo veo ahí como dos pechos en la parte de abajo. Yo veo como dos silloncitos invitando. Ah, pero es por la luz. Es por Sí. la luz. Es por la Como luz. dos pechos, sí. Es por la luz. Ok. Esta es la lámpara que uno ve. Uy, qué belleza. Wow. Entonces, Qué esto es belleza. cabuya. Precioso. Sí, parece un O poco sea, al ayer y final todo. es válido, o sea, que las personas vean cosas diferentes. O sea, digamos, yo me puedo imaginar cosas y aunque usted tal vez no lo pensó así, pero para mí eso es lo que me está expresando. Entonces, desde ese punto de vista. Es hermosísimo porque, ¿verdad? Dios me habla a mí, pero el mensaje para vos puede ser otra cosa y el mensaje para otra persona puede ser. Y lo lindo en mi caso es que muchas veces tengo la oportunidad de oír el tuyo, lo que significó para vos, lo que significó para ella, lo que Eso significó es para como mí. cuando a veces uno hacía cierto juego, no sé, íbamos en el carro y con los hijos y decía uno, mira aquella nube, mira es un tal figura. Y entonces la mía, no, para mí es tal cosa. Exacto. Puede ser cualquier cosa. A nivel psicológico le llaman pareidolia a un fenómeno que es cuando uno ve algo que uno no reconoce, uno trata de asociarlo con algo que conoce, porque lo familiar no nos asusta tanto como lo que desconocemos. Entonces el cerebro automáticamente va a tratar de asociarlo con algo conocido para bajar el nivel de, digamos, de sensación de que no sabes o de incertidumbre o de que es verdad. Entonces, en este caso, en esta lámpara está hecha de cabuya. El resto de la lámpara está hecha con papel de amate. El papel de amate, yo trabajo mucho el papel también, lo construyo y en este caso agarro la corteza de cierto tipo de árboles, los desfibro, les pido permiso, les pido perdón a los árboles, los desfibro, los hidrato, los pongo en agua como por una semana, después los desfibro, después los vuelvo a hidratar, después los coloco en una plancha, después los pongo
Y después cuando ya termino el papel, que no tiene goma ni puntada ni nada, nada más es naturaleza intervenida para crear algo diferente, salen estas cosas que volvemos al mismo patrón, ¿verdad? Punto. Al final, el lenguaje, el significado que yo busco es el mismo, conectar. Pero la forma cambia, siempre va a cambiar. Y ahí están los puntos y las líneas. Así es. Qué increíble. Exactamente. Wow. Esto fue en el Museo de Arte y Diseño costarricense el año pasado y es igual, es de la base del árbol que me pidieron que sacrificara, la puse y sostuve una luz y ahí puse un enredo porque eso es lo que estamos enredados, ¿verdad? En realidad no tanto desconectados como enredados, o sea, creemos que estamos desconectados, pero estamos enredados. Y le puse una luz y lo tejí con puras coquitos de palma, lo senté en una cama de carbón y de hecho siempre pongo diferentes materias porque busco lo mismo, que la persona se imagine qué se siente tocar el carbón, qué se siente tocar la piel. Entonces lo que busco es sensibilizar. ¿Cómo hago para sensibilizar a la gente? Muy bien. Entonces aquí estoy en todas estas piecitas, el espacio entero no era una instalación, no era una pieza, sino que era el lugar entero. Acá se ve más, están las paredes intervenidas, el techo intervenido, una pieza dorada, una pieza de sí, los troncos, o sea, esta pieza, sí, Una pregunta, porque veo que aprovechan bastante el espacio y son espacios enormes. En los museos nacionales e internacionales, ¿a usted le dan las medidas del espacio para antes de que usted crea la... Sí, yo por lo general, digamos, me invitaron al Museo de Arte costarricense y llevé la mitad de la pieza y la otra mitad la construí. Porque el espacio es el que me va a decir lo que necesita. Claro. No puedo anticipar el espacio. Puedo crear una obra que tenga la capacidad de adaptarse, pero para el espacio específico tengo que ir al lugar y que el espacio sea el que me diga a mí cuáles son sus necesidades. Después, digamos, en este caso este era el fondo de esa parte del museo, entonces coloqué el papel de amato, que es el papel que les estoy hablando, estos son ya como telas de ese papel y este es el tejido, que en realidad esta pieza es la misma de la Toyota, solo que no está enrollada. La coloqué de diferente forma y sí, parece el útero de la mujer, claro, ahí se ve. Qué lindo. Las dos trompas de falopio, sí, y este es el otro. Se lee. Sí. Súper. Sí, es una belleza. Total. Entonces, qué igual, barbaridad. Uno se acercaba y tenía un aroma, contraté una perfumista ancestral que diseñó 3 aromas para hablar de la conexión con la tierra, de la trascendencia de la vida y del renacer. En esta pieza estaba el aroma del renacer, que eran puras flores de lavanda, ylang-ylang, flores que nos ayudaran a respirar para recordar, ¿verdad?, ese primer aliento de vida que tuvimos cuando salimos del útero de nuestra madre. En la anterior que pusiste el enredo, yo me imagino que es el cordón umbilical, ¿verdad? No, en realidad eran las 2 trompas de falopio y el ombligo. Sí, pero el anterior que dijiste que era un enredo. Que estábamos enredados, la de arriba, sí, esa. No se ve el ombligo. No, esta no se ve, esta no se ve. No, pero usted dijo que era un enredo. No, es un enredo porque la mente, ¿verdad? Lo que hice fue un tejido enredado que hablara de que esta desconexión que tenemos con la naturaleza es eso, es un enredo. Y entonces la vuelvo a saturar de naturaleza. Lo interesante de esta pieza es que uno la ve y uno dice, así es un globito, ¿verdad? Pero cuando uno ve la pared, es un paisaje. Qué belleza. No está la foto, pero es un paisaje. Vieron la belleza, hay como niditos y parecen como pajaritos y uno dice, ¿qué es esto tan increíble? Porque a pesar de que nosotros
estamos enredados y quemamos los árboles y palamos las montañas, la naturaleza. Sigue. Esta vida. ¿Verdad? Sí. Sí. Lo de la sombra lejos de enseñarme algo negativo, más bien me enseña la esperanza que todavía la naturaleza tiene, ¿verdad? La naturaleza, nosotros vamos a desaparecer antes de que desaparezca la tierra. Exacto. Sí. Totalmente. La naturaleza va a ver cómo sobrevive. Entonces, esto es un masivo de hongos. Qué Los belleza. hongos son parte de todo este proceso de muerte, vida, renacer. Ellos se alimentan de materia muerta y de ahí surge, ¿verdad? Surge la vida y de una forma diferente. ¿Verdad? Se transforma. Ciclos interminables entre la vida y la muerte. Qué lindo. Y el renacer. Esta acá eran 3 lámparas tejidas en seda cruda que yo bordé y con enredaderas, y tenía acá una instalación de veranera retejida que giraba. Entonces la luz hacía que la luz proyectaba el movimiento en el suelo, y todas estas que tenían luz, todas estas que tenían luz no se movían, pero la que supuestamente estaba muerta era la que quedaba. Ah, qué bonito. Entonces, ¿verdad? Es esa vida después de la muerte. Ok. Sí. Y Trascendencia. esto es un altar de hongos, entonces acá hay un montón de hongos y la lámpara está llena de hongos. Y estos 2 capullos que están a los lados, lo que hacía la gente era se sentaba como si fueran indígenas, y entonces veían al grado. Ah, qué chido. Wow. Son doña Lorena y don Miguel Ángel. Sí. Qué linda foto. Ujú. Son los suegros de mi hermana. Sí. Los hongos, Como una ceremonia. Es que los hongos son seres, se cree que hay fósiles de hongos que datan más antiguos que los árboles. O sea, son de los primeros seres vivos que aparecieron. Han sobrevivido la era del hielo, los meteoritos siguen acá. Viven, nacen, renacen, están, ¿verdad? El hongo es infinito y sabemos muy poco de él. Alguien una vez me preguntó, ¿qué? ¿Usted ha comido hongos? No necesito comer hongos para entender de que Dios Qué es vacilón. todo perfecto, y si Sí. los puso ellos ahí también es porque hay algo que no sabe. Si no sabemos si el hongo es bueno o malo, es porque lo desconocemos. Exacto. Y es sencillo. Entonces algún día llegará esa información, ¿sí? Sí, ayer estaba yo en la cocina cocinando, y parte de lo que usted decía yo lo aplico. A mí tengo muchas obligaciones y también llegar a cocinar en media hora, ¿verdad? Entonces yo le digo, ay Señor, esto es muy lindo todo ahí, ¿verdad? He escuchado una noticia con respecto a los hongos. Creo que están haciendo una investigación, creo que es en la UCR, porque yo estaba escuchando la noticia que estaba cocinando. Están haciendo un estudio de los hongos para aspectos medicinales en la cura de las enfermedades mentales. Claro. Sí. Sale en el 2026. Alzheimer. Investigación. Imagínense que desde la Para el época de Alzheimer. los hippies, ¿verdad? No sé qué son los 60, 60, 70. En los 70 los hongos se usaban para terapia psicológica. Sí, claro. Y todavía, muy bien. Se llaman hongos psicodélicos. Exacto. Eso es lo que Y se utilizaban para esquizofrenia, para enfermedades mentales complejas. Pero imagínense que ahorita los hongos se están utilizando para recoger el petróleo del océano. Son como esponjas. Qué belleza. Absorben todo el petróleo del océano. Esponjas. O sea, los hongos, se han encontrado que en los hongos muchísimas de las problemáticas ambientales se solucionan por los hongos. Ay, qué belleza. Entonces, Maravilloso. El año pasado me dediqué a decirles Gracias, sí. exacto, son gracias. Estas son estas mismas piezas, pero que después me alquilan para ir. Qué Y lindo. esto me lo alquilaron para una fiesta de fin de año. Esta pieza es de landa. Es como para un evento también de música.
esta pieza es de Landau. Ay, qué belleza. Todo eso que brilla es de aquí. Qué lindo. Todo eso de aquí. Qué belleza. 5 meses. Sí, eso es enorme. Sí. Qué belleza. 5 meses, pero de la vendí. Gracias a Dios. Sí. Usted visualiza, digamos, imagino que obviamente sí, la luz y el tipo de luz, o sea, es algo espontáneo que va surgiendo. Sucede, es como que yo entro en trance y yo comienzo a hacer y a ver lo que el mismo espacio me está diciendo que necesita, y entonces coloco, y después con la luz del atardecer entonces uno comienza a ver estos fenómenos y entonces acentuar espacios, partes donde necesitan luz, y entonces ponerles iluminación a esas partes, pero es la misma naturaleza Es la que te conexión va, que haces. que te No sé, guía. me parece que sería interesante, bueno, usted que también pinta y todo, o sea, después retomar, por ejemplo, esa fotografía o en sitio y hacerlo, pero en pintura, o sea, plasmarlo como una obra ya. Sí, histórica, divino. entonces, La próxima Claro. la invito y usted lo hace. Ay, qué wow. Y viera qué bueno que es. Así que sí, sí. Bueno, se inspiró. Exacto. ¿Ahí tiene color o es la misma luz? Es la misma luz del Wow. atardecer. O sea, es en blanco. ¿O es tejido en el tejido beige, como beigito? Sí, color natural. ¡Qué belleza! es puro atardecer. ¡Qué belleza! Fibra de bambú. Es el atardecer reflejado en la obra, en las fibras. ¿Cómo se hace? ¿Cómo se hace la fibra de bambú? La fibra de bambú la traen del extranjero porque nosotros no la producimos lastimosamente. Y el bejuco, que es lo que podríamos utilizar, que es lo que yo usé en Guatemala para hacer el volcán, es prohibido. Porque dura más o menos 20 años, 30 años en que una liana crezca. Entonces acá es prohibidísimo. Y yo que soy súper respetuosa con todo esto del medio ambiente, Claro. entiendo. Cuando yo llegué a Guatemala y les encargué 20 kilos de bambú y me tenían 20 kilos de bejuco, yo llegué. Y mira, Es esa maravilla. No, No, ataque. bueno, más bien le asustó Todo lo que porque aquí tiene otro tipo. Deforestaron. Ok. Pero inmediatamente dije gracias. Gracias. Por eso fue un impacto, se impactó por lo que vivimos aquí, por las leyes de este país. Sé lo que Claro. cuesta, pero trabajar con la fibra del bejuco Qué belleza. es un confite, porque Ah, el bambú, imagínense en el tubo del bambú que tiene que pasar por un lugar que se hacen espaguetis, entonces la fibra queda toda reventada. Ay, qué Toda rico. reventada. Entonces, a la hora de trabajarlo, me despedazo las manos. Eso te iba a decir, ¿te pones algún guante o algo? Solo, todo con las manos. Es que tengo que sentirlo. Claro. Y escucharlo, porque si no la fibra te va a decir para dónde doblarla. Ok. Si la doblas en el lugar, o sea, en la dirección equivocada, se quiebra. Se quiebra. Entonces tienes que estar en esa constante conexión con Ok. el material, pero para que no te lastime con la uña, tengo que quitarle las astillas. Ok. Wow. Es un proceso, no se imagina, pero el Claro. bejuco es como si tuviera cera cubierta cada tirita. Es como cera de abeja recubierta. Y yo trabajaba y yo decía, Esto es una maravilla. Claro, Bueno. ¿verdad? Sí, Claro. es una maravilla, pero que sí. De vez en cuando. Ya, y Cuando toca. culpa de uno, ¿verdad? Sí. Claro. Y esto es. Fue una oportunidad. Este fue este año que me invitaron a una exposición que se llamaba Desplazamientos del Paisaje y me dieron el lugar principal del espacio. Y entonces era el centro de una casa y entonces me dieron el jardín interno que no tenía material. Entonces lo que hice es de lo que me quedaba de cosas. Junté y revolví. Y construiste. Y me encantó porque la excusa de que no tengo y que no puedo Exacto. y que, ¿sabes? De nuevo me doy cuenta que sí puedo y que en cuestión de 3 días puedo montar esta pieza
y es de las piezas que más piropos me han dado, de verdad, o sea, más que muchas de las monumentales, que uno dice, qué curioso, ¿verdad? Lo que es el gusto, lo que es la crítica, porque a veces lo más sencillo es lo que habla más fuerte, y esto ha tenido como mucha relevancia. Esa se parece a la del señor de Heredia, las piernotas. Jiménez de Heredia. ¿Cuál? ¿La del centro? Sí, que él siempre hace redondo y con unas grandes piernas. Esta. De las piernas. Esta. ¿Cuál? Esta. Las piernotas. Ah, ok. Ve lo que es la vida. Sí, para idole. Por ejemplo, yo veo hacia a simple vista hay un gallo. Ah, ve un gallo. Pero ¿Ves? eso es lo que Sí, yo te sí. digo, el cerebro quiere entender, Sí, claro. pero en realidad lo que significa es esta transición de la oscuridad hacia la luz. Ujú, Y ujú. acá Sí, se está siente. el camino de la luz y la Claro. oscuridad. La pieza, la parte clara ya no está en el camino. Mm. Y la parte oscura sigue en ese camino. Oh, wow. Entonces, cuando el sol le daba a cierta hora del día, en la parte que estaba vacía se proyectaba la sombra. Qué bonito. Muy lindo, porque Preciosa, ¿verdad? Esas son las es emociones, divina. ¿verdad? Esa es Sí. la complejidad de que cuando uno cuenta las historias, uno vuelve a revivir la historia como si algo que pasó hace 50 años, lo vuelves a contar y te duele igual y lloras y resulta que ya pasó, ¿verdad? Entonces, en el tiempo ya pasó, pero la experiencia es que seguimos ahí, ¿verdad? Cuando ya la pieza se transforma en blanca, es porque ya logró, ¿verdad? Sanar esa historia. Sanar. Y después, a ver, Esa está divina, me encantó eso. y estos son los objetos de diseño que les digo que estoy haciendo. Qué Estas belleza. lámparas. Son como lámparas de sal. Me Entonces, fascinan. proyectan en los techos todos estos patrones que es como si estuvieran así como en encaje. Qué lindura. Qué belleza. ¿Verdad? Esto es para una tienda. ¿Hay que darles mantenimiento o no? En no. realidad aspiradora. Ok, perfecto. Están selladas, laqueadas, Precioso. Este es hecho en alambre de cobre, es una pieza como Qué pero que belleza. no está el suelo, pero es una lámpara. Lámpara pedestal. Es más complejo porque la fibra, el alambre de cobre es muy delgadito, entonces para lograr, entonces es mucho trabajo para algo pequeño, pero igualmente es un proceso lindo, es una orquídea. Sí, se ve. La paleta Y de te colores representa. que usted usa es como una marca también suya, ¿verdad? En todos los trabajos que hemos ido con Sí, Cuando natural. comencé a soñar los puntos y las rayas, solo con tinta china podía pintar lo que estaba viendo en el sueño. Entonces la tinta china me permitía esa fluidez de la línea, de la raya, ¿verdad? Que son estas rayas orgánicas. Entonces, por mucho tiempo solo tinta china utilizaba. Ahora lo que hago es producir los pigmentos, entonces trabajo con ocres naturales, ¿verdad? Con minerales de la tierra, piedras que muelo, y también con ecoprinting, que es utilizar los tintes naturales de las hojas, de las flores. Qué lindo. Para tener las cosas. Lo que estamos haciendo en... nacional, o usted manda a traer Los ocres los he ido con Lo que estamos haciendo. de todo el mundo, de China, Japón, Perú, los ocres los he traído de todas partes. Y acá tenemos ¿cómo se llama? Los dos ocres estos de Guanacaste. El guaitil, de guaitil. Sí, de guaitil, Sí. los ocres de guaitil, pero son dos o tres tonos. Pero esos son como, pero no, yo tengo amarillos que si le pones agua se vuelven verdes y después azules que se vuelven fucsias y Curioles. Los curioles, que son son ocres, ocres. Son minerales. Minerales. Ah, ok. Entonces el mineral tiene propiedades, por decirte, HJP. Ok. Y a la hora de atomizarlo con el agua, que es H2O, cambia su composición y se transforma. Ok, pura química. Pura Qué lindo. Entonces, trabajo mucho con eso. Muy bien. Con la magia. Eso es como alambre. Alambre, alambrina. Qué belleza. Pero, Alexandra, una pregunta. Pero esos son, o sea, por ejemplo, esas obras
son en el mismo color del material. Sí. No se tienen que pigmentar. No. No, esa no. No, esas no, ¿verdad? Esa no. Pero mucho de lo que yo les traje como una pinceladita. Exacto, sí ha hecho millones. Pero si no les hablaría de que estoy trabajando con inteligencia artificial también. Oh, qué lindo eso. Y también estoy trabajando con pintura y estoy bordando unas piezas que me tienen enamoradas para una exposición que viene en enero en el Calderón Guardia sobre la salud mental en la niñez. Qué bueno. Vamos a verla, de fijo. En enero. En enero. En enero. En enero en el Calderón Guardia. Y esas son Ahora en agosto en la Galería Nacional vamos a hacer un proyecto de 3 artistas del árbol de la vida, entonces vamos a Qué bien. hacer un árbol de la vida. Te vamos a ir a visitar, de fijo. Claro, vamos. No nos han invitado. Yo no toco puertas. Sí, sí. Ujú. Sí, exacto. Donde te necesiten. Exacto. Donde te necesiten. Sí. Por lo general, digamos, los asilos de ancianos. Qué lindo. Bajado, que es Trata Humana. Claro. Todas esas instituciones que me piden talleres, yo lo hago gratis. ¿Verdad? Wow. No cobro. ¿Verdad? Los Qué materiales belleza. es lo único que pido, ¿verdad? Pero Ujú. no doy tiempo porque siempre, o sea, yo recibo bendición y yo tengo que dar acción. Exactamente. Y si no he recibido, doy acción y recibo bendición. Qué lindo. Entonces, Así es. sí, exacto. Sucede. Es un intercambio. Es Muy un bien, intercambio. maravilloso. Entonces, ojalá que si ustedes se adentran en esto del arte, también vean que el arte, ¿verdad? Sí, la parte estética es importantísima, las clases y los maestros, todo eso es importantísimo, pero lo que subyace, ¿verdad? Lo que no se ve, ¿verdad? Lo que significa, eso es lo que trasciende, eso es lo que realmente trasciende. Entonces, ese es como mi mensaje, ¿verdad? Ojalá que ustedes Qué entiendan fascinante. que el arte tiene potencial también de mucha sanación, Ujú. ¿verdad? Entonces, no importa que a la gente le guste o no le guste, no se trata de eso. No se trata de eso. Yo Exacto. nunca he creado para agradar, nunca he creado para agradar, pero me agrado cada rato. Qué linda. Por Yo siempre supuesto. igual que humilde, yo. Perdón, estuve en una del año pasado, Lumínica, la del Museo de los Niños. Sí, Ahí expusiste una muy bonita en toda una sala. Sí, yo tengo fotos. sí. Hermosísima la obra. Yo soy me siento honrada porque me invitan y siempre me dan espacios. Enorme. Sí, de verdad que yo. Y ahí voy. Ahí vas. ¿Verdad? Con el bien. Sí. A ver dónde caigo, ¿verdad? Como una plumita, Sí, ahí tranquilita. liviana. Es de admirar, ¿verdad? Digamos, yo no está, aparte, pinto más o menos bien, pero a veces digo yo, mucho lo que veo, digamos, veo fotos o algún paisaje, pero me cuesta muchísimo y en eso yo la admiro a ustedes, o sea, tratar de pintar o hacer lo que sea, pero de lo que le sale y expresarlo, me cuesta mucho. Qué lindo. Yo les voy a dar un ejercicio. Nada más siéntense en un lugar tranquilo, ojalá que haya naturaleza y sienta. Y desde ese sentir, imagínense algo. Porque el sentir te va a revelar siempre. Es porque viene de un lugar que no tiene que ver con, no es un proceso mental de uy, que se me ocurre, yo soy una más tramposa, no se me ocurre nada. De verdad, o sea, yo a mí me encantaría decir, y es que mi madre, no, a mí me lo dan, es como si me lo revelaran. Qué belleza. Lo que pasa es que yo soy obediente, de lo que yo veo, no dudo. La mayoría de la gente piensa, Ahí está. esto que estoy viendo, ay no, eso no va a salir bonito porque no existe, y no es real, o no les va a gustar, o en lugar de decir, voy a tirarme al agua y voy a nadar. Exacto. Porque eso es una sensación, entonces esa sensación que experimentes, que te llene el corazón, que te dé paz, experimentala, y eso vas a ver que es imposible que salga fea. Porque, y a veces las emociones son feas, ¿entendés? ¿Qué es lo que siento? Siento mucha frustración, rabia y todo. Entonces, ¿entendés? Estoy diciendo estas palabras y yo estoy imaginándome negro y ¿me entendés? Carbón y es lindo.
Bueno, es que estamos invadidos por lo comercial, ¿verdad? Sí. Sí, Y claro. Que la gente piensa en crear para vender. estamos condicionados para agradar. Eso es. Ah, Ujú. Ahí está el problema. Y No se necesariamente. no, Ujú. condiciones para agradarse. Sí. Ujú. Que verdad, que no importa si al final el cuadro ustedes dicen, no, esto no se lo puedo regalar a nadie y no lo quiero para mí, Ujú, pero el ujú. ejercicio de haberlo Sí. creado fue maravilloso. Sí. ¿Verdad? Yo siempre le digo a las personas que les doy talleres, porque me dicen, ay, me equivoqué. Yo, ¿cómo que se No. equivocó? No hay. Pero nadie se equivoca, todos aprendemos, pero no nos equivocamos, o sea, porque ese error, para mí, yo tenía una muchacha en uno de mis talleres que me decía, yo llegaba, ¿verdad? Cometí un error, se me una chorcha de pintura y me dice, esto no lo puedo arreglar, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? Y entonces se asomaba y me decía, acuérdese que el error está el tesoro. ¡Ay, qué linda! ¡Qué belleza! El eco, el eco. Acuérdese que lo que usted siempre dice, en el error está el tesoro. ¡Qué Y belleza! es verdad. Sí. En donde yo diga, ay, la cagué. ¡Ay! ¿Verdad? Todos decimos eso. En lugar de tratar de limpiarlo, Sí. en lugar de tratar de borrarlo, de taparlo, Ay, qué bueno. verlo, Claro. ver el error, como vemos nuestros errores, ver el error y decir, uy, de aquí puedo hacer una flor, o de aquí puedo poner una mariposa y le doy un significado totalmente diferente a lo que tenía Exacto. planeado. Sí, Bueno, es yo he visto videos en donde, bueno, son artistas de, no sé, sobresalientes, ¿verdad? Agarran un lienzo, así, ¿no? Y agarran, ¡pah! Tiran un poco de pintura y empiezan, y de repente salen. No son sobresalientes, no tienen miedo. Eso es, se han atrevido. Eso es, se han atrevido. Ujú. Ellos sienten. Ujú. Lo que yo les digo a ustedes, Sí, ellos sienten. ponen eso. Y cuando lo ponen, lo ven. Ujú, exacto. Se les revela. Por Sin eso les miedo. hablo mucho de revelación. Eso. Porque en ese accidente, en eso no controlado, porque ahorita tratamos de controlar todo, y el control no existe. El control, muchas personas dicen, yo quiero una vida equilibrada. ¿Qué significa estar equilibrada? Sí. Si digamos, yo soy un péndulo, Ujú. o me paro de mano, ¿cuánto tiempo puedo estar equilibrada? No voy a caer en algún momento para un lado o me voy a caer para el otro, porque eso somos nosotros como humanos. Así Pero es. si uno trata de encontrar balance en la vida, no te caes. Y esa espontaneidad, ese ejercicio de dejar que fluya, es encontrar ese balance, es el permitirnos nada más, ¿verdad? Te da miedo porque sentiste que te estás equivocando, respire. Y siga. Respire, porque cuando tenemos miedo dejamos de respirar, y cuando dejamos de respirar dejamos de O pensar. sea, es una pareja. De Eugenia. Literalmente, Oiga. ustedes no se imaginan la cantidad de hijos que tengo y eso es. Son paridas, pero uno tiene que confiar, uno no puede decirle a Diosito de ojos verdes. Sí, sí. Sale y uno, yo me acuerdo que tengo un amigo que estuvo coronado 12 horas, ¿verdad? Cuando salió morado con la cabeza de Simpson, y mi esposo me volvió a ver y me dijo, ¿por qué tan feo? No sé, no tiene De ahí nada que ver sí. con el lado de mi familia. Ay, qué bueno. Ah, Imagínate encima de todo. pobrecito. Sí, qué barbaridad. Eso no es mi culpa. Volvemos a lo mismo, pero después ya cambió y se volvió. Se volvió. La criatura se transformó. Con la leche azúcar. Qué belleza. Una belleza total. Qué lindura. Bueno, qué maravilla que es. ¿En alguna página o hay galería con sus otras obras? Sí, claro. Claro. En Instagram, sí, me pueden buscar como Alessandra. Voy a buscar.